¿Alguna vez les han dicho que no todas las sonrisas son sinceras? Oh, claro que lo han de haber oído. Es bien común, diría que casi como un obligado por todo paisano recalcarlo. Es más sencillo decir que nuestros compatriotas representan la empatía, el amor y la calidez. ¿Cuántas mentiras? Es muy fácil decirlo, eso sí. Todos aquellos que conozcan bien las cosas que hay aquí, en este lugar, del cual provengo, me entenderán que hay algo muy peculiar en la sonrisa de quienes somos. Es un juego de azar saber si es real o no. No es cosa normal, es como una especie de ruleta rusa. Era un lugar mucho más distinto que el tuyo, mi querido amigo. No había esas máquinas que todos apreciarían tener en sus casas, en donde ver a las grandes estrellas tras un balón de oro que les aseguraría el éxito. Ni siquiera podía decir que había una radio. Todo era arenoso, o más bien hecho de tierra. Los niños afuera, sin camisa, solían recorrer las calles asolados, con absoluta soltura por parte de sus padres. Nadie estaba realmente preocupado por ver si se cuidaban o no. Quizá en el fondo preferían ver los muertos antes que seguir con ellos, pues en el hogar, con el dinero recibido, siendo miserable, no alcanzaba ni siquiera para comer. Las noches eran frías para muchos, y a veces húmedas, pues las láminas que recubrían las casas eran llevadas, o por el viento, o por algún ladrón de poca monta. Muchas casas ni siquiera tenían las paredes completas, pareciendo más un lugar hecho a medias. Recuerdo bastante que en aquellos días, muchos de los que intentaban salir adelante fracasaban en el intento. Eran emprendimientos los que trataban de hacer prosperar su vida personal, pero ¿qué clase de prosperidad podría conseguirse en un lugar donde el cobro de piso existía? Para quienes no sepan qué es, y Dios, como deseo que ninguno de ustedes sepa de qué se trata, es cuando los marginales sociales, que sus madres conocen como angelitos, que sus padres como pendejos, y sus hermanos como un ejemplo a seguir, amenazan a los menos responsables de su situación, con que si no pagan su supuesta protección, serán amedrentados. Claro, sí hay protección, pero protección para ellos mismos, pues de esa forma ellos no entran a su casa a matar, violar y robar. Es un poco triste pensar que en algún momento fueron niños que esperaron toda su vida por cumplir un sueño, y que ese sueño se vuelva en ello, es deprimente. Aunque, siendo sinceros, ¿a quién le importa? Para ellos es fácil, siempre es más sencillo voltear a ver a quién le va mal. No obstante, a todos allí les iba mal, por lo que daba igual a quién ver. Solo tenías que descuidarte un poco. Todas las mañanas, silenciosas, las noches, sin un alma. En las tardes, o de 5 o adiós. Te tenía que llevar la chingada sí o sí. ¿A quién le importa? Sale mucho muerto en las noticias, uno más no es ninguno. Es necesario no aparentar riqueza, no ser llamativo, no destacar. Cuida tu auto, cuida lo que vistes, voltea al suelo, y mantente en silencio cuando pase cualquiera que se encuentre ahí. Eso era un caos, y quién sabe cómo es que este país jamás se ha caído, porque se mantiene, inmutable, intacto, desde años. Es como un cáncer sin fase terminal, como una enfermedad crónica sin muerte. Es parecido a recibir un disparo y jamás curarte, ni mucho menos morir. Eso sería demasiada misericordia, y aquí, en la tierra que nos vio nacer, dejó de ser un valor o una realidad para convertirse en un sueño sin presencia. Todos se aferran a algo. Conozco a quienes se aferran a la Virgencita, a quienes rezan a la Flaquita, a quienes se aferran a otros santos y padres. Y casi siempre vienen con un discurso, un sueño, un deseo propio sobre el cual toda carencia se vuelve insignificante. Todos queriendo salir adelante, como fuera. Recuerdo a 2 de mis mejores amigos, bueno a 3, aunque el tercero no prefiero mencionarlo. El primero soñaba con ser un futbolista, ganarse la Copa América, y vencer a España en nombre del país. Ser el orgullo de su corazón, sin embargo, él deseaba sacar adelante a su familia. Todos ellos fueron 5 generaciones de desgracia tras desgracia. La última quizá era él, pues no quería que otros, los que vinieran, fueran afectados. Su madre estaba muriendo, y el padre ni sus luces. Siempre han sido unos pendejos los papás de aquel lugar terroso. Siempre mucho amor y muchas promesas. A la mera hora, humo y lágrimas.
¿Para qué batallar con esas cosas? ¿De qué sirve avanzar sabiendo que el camino es oscuro sin ninguna luz al final? Se mantenía firme en su deseo, quizá conocer a alguna modelo y darles la vida con la que soñó. Al final él terminó en lo mismo que su familia, como siempre. Y al final sí que tuvo hijos, o sí que tuvo. Con 5 creo que fue suficientes, y como si fuera la ironía del destino, se fue. Es muy cobarde. Quizá yo también lo sea, pues sé dónde está. Y podría decirle a su esposa. Sin embargo, es mejor que busque a otro hombre con quien ser feliz. Y quizá dejar que sus hijos disfruten un buen matrimonio. O en caso de que él regrese, dejará detrás todo ello. ¿A quién quiero engañar? Lo más probable es que deje que ese infeliz regrese a su vida, los niños le deberán respeto por ser familia y quizá dejar que les pegue porque es su padre. Bien dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero por algo se seca más rápida. Qué desagradable aquello, ¿no? El segundo era un poco más equilibrado. Sabía de alguna manera que lo que soñaba era estúpido y que era mejor encontrar algo seguro. Su padre conocía a personas, algo cercanas, aunque tampoco grandes amigazos. No era una locura. Solo conocidos. Y ellos podrían meterlo a un trabajo. Y dicho y hecho. Solo lo quisieron por ser conocido. Es un incompetente, lo sé. Nunca se esforzó mucho en nada. Tener el camino asegurado vuelve a alguien vago. Aunque, como todo lo otro, ¿qué importaba? Solo se necesita tener pan en la mesa. Sea como sea. Que se pudran los otros, ellos no son más que números y monedas. Vendrán los siguientes y repetirán lo mismo. Y ya, es mucho más de lo que puedo decir del anterior, pues este es más cínico, aunque sincero. Reconoce que no le importa un carajo nada, pero al menos lo acepta. Eso debería ser algo, ¿no lo creen? Y ellos, dentro de todo, son de lo más usual. Mi tercer amigo era, cuando menos, alguien sumamente ambicioso. Él quería comerse al mundo entero, lo juro por mi vida. Él decía mucho esto de soñar en grande. Pensaba mucho en aquellos hombres en grandes camionetas, mirando al horizonte y pensando, quizá, ¿qué será lo que comeré mañana? Langosta será, o quizá un caviar. Recuerdo esas palabras. El dinero lo era todo, y la ironía más grande de él era que no le faltaba nada. Era al que mejor le iba de nosotros. Incluso diría que era al que mejor le iba de toda la puta calle. Y aun con aquella inexistencia de dificultades, deseaba más. Era ridículo para mí pensar en todos esos lujos y no pensar, ¿acaso no es demasiado? Creo que o yo era alguien que disfrutaba su vida paupérrima, o él disfrutaría bañarse en oro puro. Con el tiempo, él creció y yo también. Todos en realidad. Ahora tengo un trabajo medio decente. Ya no vivo allá donde yo solía estar. Estoy ahora trabajando con amigos que conocí. Soy mecánico. Sí, no es mucho, pero es suficiente para pagar las cuentas y poder comer algo decente. Y aunque a veces no alcanza para progresar, me siento tranquilo. No tengo esposa, novia, ni mucho menos hijos. Y posiblemente, conociéndome, no los tendré jamás. Sin embargo, así como todos los que crecimos, él también lo hizo. Aunque no de la mejor forma. Los chismes vuelan rápido, y siendo realistas, el mundo es muy pequeño. Recuerdo verme con una señora algo agotada, no se veía bien. Fue acompañada por un anciano, igual de desgastado, pero parecía tener todavía mucho por lo que luchar. Ambos se me hicieron familiares. Yo les pregunté sus nombres y efectivamente, eran los padres de ese sujeto. Ellos se sintieron algo confortables al saber que yo estaba trabajando de mecánico. Les dije que no era mucho, a lo que ellos dijeron que eso era mejor que cualquier otra cosa. Les pregunté por él y ellos solo me dijeron que estaba bien, aunque noté que no les agradó la pregunta. Es como cuando dices, todo bien, sin embargo en el fondo sientes que algo no cuadra. Eso pasa aquí genuinamente. Me invitaron a cenar a su casa, a lo que accedí, pues mi primer turno había pasado, y podía estar tranquilo con que mi valedor me iba a cubrir. Al llegar a su casa, ya no vivían en aquel pueblito. Ellos tuvieron que moverse a una zona más cerca del centro de nuestro estado. Esto me pareció curioso por todas las razones que puedan imaginar.
No me quería hacer alguna fantasía por mi cabeza o alguna explicación que no tuviera sentido. Entré a su casa y vi que solo había foto de ellos. Ni su hijo estaba presente en ningún lugar. Esto se estaba poniendo más raro de lo usual, pues no sentía que las cosas fueran como yo creía o quería pensar que eran. Entonces, cuando cenamos, además de contarles los desmadres en los que yo me vi inmiscuido, les pregunté por qué no había fotos de su hijo. Ellos intentaron mentirme, pero en el momento que les dije que yo era amigo de la infancia de su hijo, creo que se dieron cuenta que no iban a poder engañarme. Que algo ocurría. Entonces solo escuché a la señora hablar. El papá se fue a su cuarto a dormir, aunque por su mirada se notaba destrozado. Y cuando escuché la historia, personalmente, sentí un hueco en el estómago que me será imposible de sanar o siquiera llenar con algo. Ay, mijo, sé que quizá querías mucho a Robertito, y me siento bien apenada contándote esto. Pero él ya no está aquí, ni siquiera para nosotros él está vivo. Si lo está o no, la verdad no queremos saberlo. Su papá está bien molesto o no sé. Siempre que hablamos de él se pone de malas o de plano no quiere hablar. No sé. Se pone en sus moños. Pero lo entiendo. No sé si te acuerdes que, cuando vivíamos allá siempre pasaba una camioneta negra. Era de una gente bien poderosa. Nadie podía detenerlos, y los policías eran bien pocos huevos para enfrentarlos. O más bien, preferían que ellos les ahorrara el trabajo. O quizá estaban coludidos. Pero esto no se lo digas a nadie, mijito. Es que esta camioneta siempre llevaba a un hombre con bigote y lentes negros. Vestía con camisa de cuadros casi siempre y nunca veía a nadie. Se creía la gran cosa, pero siendo sinceros, mijo, la gente así es la más pendeja. Y pues mi hijo era aún más pendejo. El hombre de bigote fue a reclutar gente para sus trabajos, diciendo que era un muy buen trabajo. Que iban a tener ropa de oro y dientes de diamantes. Nadie le creía, o más bien, sabían que eso era todo menos una realidad. Entonces mi hijo, junto a unos cuantos que querían irse de ahí, a como fuera lugar, y entre ellos, mi hijo se fue con él. Pero ¿cómo es que no le iba a creer? La sonrisa del diablo suele ser la que más seduce a los ignorantes. Ya estaba huevudo para tomar sus decisiones, y la verdad nunca fue muy bueno. Siempre solía meterse en peleas y con su papá se había peleado un día antes, cuando según fueron por fierro viejo y lo vendieron. Por poco y le suelta un chingadazo. Era muy violento, aunque nunca supimos por qué, pues no éramos así con él. Pero decidió irse por el brillo que en su cabeza producía el diamante y el oro. Aceptó y de ahí en más no lo volvimos a ver, cuando ya se fue con el hombre de bigote. Ya después, las pocas veces que lo vimos, que era un milagro, siempre estaba asustado, casi todo el tiempo. Solo recuerdo que escuchaba y escuchaba sus canciones de que era quien sabe qué, que era un chingón, y que todos se la pelaban. Según también que era humilde, pero jamás tuvo nada de humilde. Era bien menso incluso para esas cosas. Y pues, ¿cómo te digo? Siempre traía pánico. Pensaba que era por meterse cosas, pero no. Hubo 2 veces que le caché un arma, y las 2 casi me pone la mano encima. Ya no lo quise visitar sola, pero no podía pedirle a su papá, pues sentía que cuando se vieran se iban a matar. Lo dejé de ver por mucho tiempo, y ves que te dije que según ropa de oro y dientes de diamante. Su casa era una de esas, te lo juro mijo, de las que no tenía ni techo. Con trabajos tenía para comer, y su sillón era uno de un auto, ni siquiera un sillón bueno, para dormir. Pues él dormía ahí en el piso, dependiendo si tenía ropa, aunque siempre usaba las mismas garras. Y la última vez que lo vi, fue cuando cumplió años. Él estaba bien feliz de verme y parecía estar tranquilo. Me dijo que ya iba a conseguir un trabajo en la maquila. No sabes qué feliz me sentía de eso, pero me lo quitaron. Me quitaron a mi niño. Se metió gente a su casa y cuando lo tenían en sus brazos, intenté llevármelo o intentar que me llevaran a mí, pero solo me golpearon con el rabo de la metralleta que tenían y me quedé tirada en el suelo. Y cuando desperté, Dios mío, cuando desperté vi a mi hijo en su sillón. Estaba dormido.
Pensé que quizá todo había sido un malentendido. El foco de su casa había sido destruido por lo que no pude verlo. Me acerqué para levantarlo, pero vi que su camisa estaba mojada, como de algo pegajoso, y su cuerpo estaba frío, frío. Ay, mijo, cuánto grité cuando vi lo que mis manos tenían. Ya no podía hacer nada por mi niño. Él se había quedado ahí, sin poder ni siquiera decir algo. Y yo sola, sin que nadie nos ayudara, tuve que quedarme ahí. Su papá no lo sabe, y por favor, te lo imploro, jamás le cuentes a nadie esto. Me lo tengo que llevar a la tumba, si no, su papá me va a comer viva. Por favor, mi niño. No le digas a nadie lo que te dije. Espero que les haya gustado mucho el video. Si gustan, pueden comentar qué les pareció, darle like, suscribirse y compartirlo para que llegue a más personas. Nos vemos luego. Soy HR Banta. Adiós. Y que viva México.